¿Qué es una hipótesis? Como bien podemos visualizar en la presentación, son las guías de una investigación. Se conoce como hipótesis a la explicación alternativa del fenómeno investigado. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, se puede presentar en la vida cotidiana. Mi hipótesis es que me está engañando con su profesora de teatro. Como también se puede plantear como en el carácter científico. Al aumentar la altitud, la temperatura ambiente disminuye. Como se puede implementar en el carácter científico, también en la vida cotidiana. En la vida cotidiana nos planteamos todo el tiempo unas preguntas que son provisionales, por ejemplo, hipótesis. Sacamos hipótesis sobre cualquier cosa, esa es nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se formulan las hipótesis? La base de cualquier hipótesis se trata sobre determinados hechos o fenómenos que al momento de conocer generan información de su comportamiento. Estos datos apenas contribuyen a la descripción breve de la realidad, pero al momento de que estos no estén, se carecen del material inicial para aquella información. Como bien sabemos, la formulación de la hipótesis es uno de los pasos del método científico. Es la parte en la que el investigador genera una suposición que posteriormente será confirmada o rechazada una vez que la investigación pase por experimentación y análisis de resultados. Ahora bien, podemos evidenciar algunas características de esta formulación. La primera es: la hipótesis debe referirse a la situación real. Es decir, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definido. Es decir, el hecho o fenómeno en el cual estás investigando tiene que ser existente donde se pueda evidenciar el proceso que se le está generando, como dicen, a mayor satisfacción laboral, mayor productividad. Segunda, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Es muy necesario que sean concretos y comprensibles, ya puede que sea la mayor comprensión a la hora de la presentación. Es muy importante que sean muy concretos para que puedan tener mayor entendimiento. Tercera, la relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, lógica. Cuarto, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes de la realidad. Y la quinta, la hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Esta es similar a la anterior porque se caracteriza o se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que realizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarlas. Si es posible desarrollarlas y se encuentran en nuestro enlace. Tienen que encontrarse en nuestro enlace para poderlas verificar, para poder saber si el proceso está bien o está mal. Hipótesis descriptiva. Se caracterizan por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio. Ejemplo, la mayoría de los estudiantes consumen alimentos como por ejemplo chatarra en las instituciones educativas. La variable de esta proporción es el consumo de alimentos chatarra. Hipótesis descriptiva de un dato o valor que se pronostica. Se utiliza a veces en estudios descriptivos para intentar predecir
un dato o valor en una o más variables que se van a medir y observar. Pero cabe recordar que no todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones más generales. Ejemplo, el aumento de números de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será un 20% el próximo año. Hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. La hipótesis correlacionales no solo puede establecer que dos o más variables se encuentren vinculadas, sino también cómo estas asociados alcanzan a nivel predictivo o parcialmente explicativo. Ejemplo, a mayor exposición de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para tener contacto sexual. Aquí la hipótesis nos indica que cuando una variable aumenta, la otra también, y viceversa. Cuando una variable disminuye, la otra desciende. Como aprendimos desde chiquitos, el orden de los factores vendrían siendo variables, no altera el producto y el producto vendría siendo la hipótesis. Desde luego, esto ocurre en la correlación, pero no en las relaciones de casualidad, donde vamos a ver que sí importa el orden de las variables. Por otro lado, es común que cuando las investigación se pretende correlacionar diversas variables, se tenga varias hipótesis y cada una de ellas relacione un par de variables. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar las variables atracción física, confianza, proximidad física y equidad en el noviazgo, todas entre sí establecemos la hipótesis correspondiente. A mayor atracción, menor confianza física. A mayor atracción, mayor proximidad física. Hipótesis exploratoria. Corresponde al primer acercamiento a un tema específico antes de abordarlo en un trabajo investigativo más profundo. Se trata de un proceso para tener información básica relacionada con el problema de investigación. Por ejemplo, si se descubre una nueva especie de animal, se podría realizar primero una investigación explorativa para obtener datos del mismo. Hábitat, reproducción, nutrición, comportamiento, respiración. Posteriormente se podrían realizar investigaciones específicas para responder a preguntas de investigación determinadas, como cómo respira, se produce, cómo se alimenta. Todo proceso de investigación parte de una acción exploratoria, sea que el investigador no conozca a fondo el tema a tratar. La investigación exploratoria es superficial. No se espera obtener conclusiones determinantes como resultado del trabajo investigativo. Los investigadores se basan en datos aproximados y en información obtenida a través de la observación. Forma parte de todo proceso investigativo. Cualquier tipo de investigación debe comenzar con una investigación exploratoria. Se puede seguir el rumbo trazado o abrir nuevas líneas investigativas. Los investigadores tienen amplias posibilidades de decir cuál será el manejo del tema a desarrollar. Si luego de sus observaciones consideran que el enfoque es válido, pueden desarrollar un trabajo investigativo mucho más profundo. Por el contrario, si el problema de investigación no tiene validez, tienen toda la libertad para descartar el problema y considerar nuevas líneas de investigación.
Por último, una investigación explorativa busca generar una hipótesis que dé pie al de otras investigaciones más profundas. Hipótesis explicativas. Su finalidad es la de explicar, de dar razón a los acontecimientos, por medio de la interpolación de hechos que podrían haber sido observados en condiciones adecuadas. También se les llama hipótesis causales. Son teorías o suposiciones que nos ayudan a comprender la realidad. Esta hipótesis permite predecir que tal o tales hechos ocurrirán o han ocurrido. El propósito de esta hipótesis es explicar las causas de eventos, sucesos o fenómenos. Se enfoca en explicar por qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan. Esta hipótesis se formula con dos enunciados: la causa y el efecto. La causa se conoce como variable independiente y el efecto como variable dependiente. Por ejemplo, la hipótesis sería: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Es decir, que si el matrimonio se desintegra, entonces los hijos e hijas tendrán baja autoestima. Sí, sería el enunciado sobre la variable independiente y entonces sería enunciado sobre la variable dependiente. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. En otras palabras, se puede denominar que una variable es todo aquello que tiene características propias que la distinguen de los demás, lo cual permite que sea susceptible de cambio o modificación y la podemos estudiar, controlar o medir en una investigación. Cuando nos referimos a una variable dentro de las ciencias sociales, podemos decir que estamos expresando cambios en una o más características de un objeto real que forma parte de la naturaleza a la que estamos estudiando. Cabe tener en cuenta la descripción o definición que dan dos autores, que en este caso serían Cerezal Mezquita y Fiallo Rodríguez. La variable es un símbolo que toma cualquier valor de un conjunto de valores predeterminados y que se denomina dominio de la variable. Si la variable puede tomar un solo valor, se denomina constante. En este orden de ideas tenemos como primera punto de referencia a la variable independiente, que también es denominada la causa. Es el motivo o explicación de ocurrencia de otro fenómeno. En el experimento es la variable que puede manipular el investigador y se le puede denominar tratamiento. Variable dependiente. Se puede definir a la variable independiente como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso, el nombre lo dice de manera explícita: va a depender de algo que la haga variar. El concepto de variable puede ser aplicado a personas, seres, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible medir y calificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel. Como mencionamos antes, la variable independiente y la variable dependiente están estrechamente ligadas entre sí. Por lo tanto, para poder dar un ejemplo que permita la comprensión de estos conceptos es necesario incluir las dos. Un ejemplo que puede mostrar a la perfección la sinergia de estas variables es el efecto de la música clásica en las personas. Tenemos así pues que la música clásica tiene efectos relajantes. Esto es lo que se considera variable independiente. Tenemos así que la presión arterial de los pacientes que escuchaban música clásica empezó a fluctuar.
De este enunciado podemos sacar que esta es la variable dependiente, ya que es el efecto sufrido por la variable independiente. De todo esto podemos sacar dos preguntas sumamente importantes para la adaptación y la comprensión, así como el aprovechamiento del ejercicio de nuestra profesión de trabajo social. La primera de ellas es: ¿cuál es la importancia de la hipótesis dentro del trabajo social? La respuesta es que, como hemos visto anteriormente, la hipótesis puede plantearse como una mera especulación. Sin embargo, dentro del ejercicio de la profesión de trabajo social resulta sumamente importante apoyarnos en el método científico y los diferentes tipos de hipótesis para llegar a darle solución y plantear también de esta forma lo que llegaríamos a considerar políticas públicas para poder tener un buen ejercicio del desarrollo de un fenómeno, dándole la solución apropiada a este, basándonos en la investigación, en los conceptos de variable y por supuesto en la refutación de estos mismos conocimientos. La segunda pregunta que nos surge y que está estrechamente ligada con la anterior es si las variables no pueden ser acopladas a las ciencias sociales, en este caso el trabajo social. Las variables pueden ser aprovechadas dentro de las ciencias sociales, específicamente en el trabajo social, para medir índices, determinar valores, analizar las propiedades de un fenómeno y de esta forma analizar su incidencia, causa y efecto.